¿Qué tal? Buenos días a ti, el auditorio, Luis Alberto. Pues sí, mira, dio un viraje dramático e inesperado el caso de el general Cienfuegos, el Salvador Cienfuegos Cepeda, que fue arrestado el 15 de octubre y ayer ya está de regreso en México, regresó a México, custodiado por los alguaciles de Estados Unidos y durmió tranquilamente en su casa. Eh, Aquí la gran interrogante, sí, en efecto, ayer se llevó a cabo para cerrar el capítulo estadounidense de este caso, cuando menos por ahora, se llevó a cabo una audiencia, eso de las 10 de la mañana, empezó un poco tarde en Nueva York, en la Corte Federal de Nueva York, en Brooklyn, con la jueza Carol Ammon, que presidió. Estuvo el general, hizo acto de presencia, ya vestido en traje de civil, y aceptó todas las condiciones que se le pusieron para un acuerdo de remoción. No fue deportado como reportan los medios, fue un acuerdo de remoción al salir libre de la cárcel donde había estado por un poco más de un mes, porque se le retiraron los cargos, los 4 cargos que pendían contra él, que eran 3 por narcotráfico y 1 por lavado de dinero. El Departamento de Justicia, el Procurador General Bill Barr, tomó la decisión política de retirar los cargos. Fue una decisión política. No fue una decisión que se basó en el hecho de que el caso estaba mal armado o que las pruebas estaban muy débiles. No fue una decisión que se basó, que se tomó en base a un tema judicial o penal o de orden legal, sino de orden político. Y así lo dejó ver muy claramente tanto el procurador Barr como también el fiscal que presidió el caso por parte del gobierno, de que continuar con este caso penal contra el general Cienfuegos iba a tener una repercusión muy negativa en la relación bilateral con México, y que seguir con el caso era menos importante, por decirlo así, que cancelarlo o retirarlo por ahora. Desestimarlo es la palabra. Entonces, es evidente que este caso se politizó, que como lo dijeron claramente Barr y su fiscal, interfería en política externa y arriesgaba la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México. Hay un consenso en los medios de Estados Unidos en cuanto a que el motivo por el cual reculó el Departamento de Justicia es porque amenazó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con retirar a los agentes de la DEA de México, entre otras medidas que hubieran afectado seriamente la cooperación, la muy intensa cooperación antinarcóticos entre los dos países. El propio secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, dijo ayer que no hubo tal amenaza. Es posible, hay 2 versiones en cuanto a esto. Aquí los medios de Estados Unidos, New York Times, Washington Post, Vice, citan fuentes, altos funcionarios no identificados de nombre, que dicen que sí hubo tal amenaza de retiro, pero al margen de si se consumó o no la amenaza, sí estaba en la narrativa o sobre la mesa esta posibilidad, y de ahí que la conclusión que tomó el Departamento de Estado es que no valía la pena seguir con este caso de enjuiciamiento contra el general Cienfuegos, si iba a representar un quiebre en la relación de cooperación antinarcóticos. Es claro, y lo dejó muy manifiesto públicamente en las mañaneras, que el presidente López Obrador estaba muy molesto, que habló en varias ocasiones desde el arresto el 15
de octubre de interferencia de la DEA, les pidió respetaran la soberanía de México. Entonces sí es creíble que si no amenazaron, cuando menos consideraron la posibilidad de retirar a la DEA, y si lo hicieron saber a Estados Unidos. También es muy claro para Estados Unidos que la institución militar es una institución muy poderosa y que tiene incluso el respeto de una gran parte de la sociedad mexicana, que el presidente López Obrador se apoya mucho en esta institución, a la cual confía al 100% para avanzar su proyecto de gobierno. Y desde luego que la acusación contra un general de 4 estrellas era básicamente una acusación que el alto mando de las Fuerzas Armadas, del Ejército, y quiero pensar que también los soldados de menor rango sintieron que el ataque era a la institución y no necesariamente solo al general Cienfuegos. Y bueno, aquí también lo que no se explica, yo creo que Estados Unidos tiene una respuesta que dar. ¿Cómo es posible que se haya dado un viraje tan dramático, tan sorpresivo, un retroceso de esta magnitud, que es bastante insólito, de que lo acusas de 4 cargos penales muy graves y que de repente en un mes dices siempre no? Entonces, Estados Unidos tiene que dar una explicación de por qué cometieron este acto, porque uno de los motivos por los cuales el gobierno de López Obrador se enojó, se molestó tanto, y con sobradas razones, que mantuvieron toda la investigación durante varios años bajo absoluto secreto. Y de hecho México no se enteró que había un caso penal tan grave contra el general Cienfuegos hasta que fue detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles. En ese momento se enteraron. Entonces, ¿se rompió la confianza? Sí, se rompió la confianza. Guardaron en secreto esta investigación de un individuo con tanta envergadura y significado para la institución militar y para el propio presidente López Obrador. Pues sí lo guardaron en secreto. Y esa es una respuesta que no ha dado ni el embajador Landau, ni el Departamento de Justicia, y mucho menos el Departamento de Estado, que ni enterado estaba de la investigación. Fue una cuestión entre la DEA, entre el Departamento de Justicia, que armaron este caso desde hace ya muchos años, dicen. Se llamaba, la investigación todavía está abierta, se llama Operación Padrino. Y es una respuesta que debe dar el Departamento de Estado. ¿Qué pasó? O sea, es como, ¿cómo puedes tú cambiar en menos de un mes de un extremo al otro extremo, de acusar al general a decir siempre no, porque nos comportamos mal, hicimos una investigación cerrada, se enojaron nuestros vecinos y ahí va de regreso el general porque no queremos poner en peligro toda la cooperación bilateral? Y definitivamente es un golpe para la DEA. Aquí han hecho declaraciones agentes de la DEA que no se identifican, pero que están muy, muy molestos. Dicen que se sienten avergonzados, que no se puede seguir trabajando en estos términos si ellos hacen un trabajo que según ellos era una investigación bien hecha, con pruebas muy sólidas contra este general, y que de repente por cuestiones y consideraciones de política exterior y de la relación bilateral con México, pues deciden cancelar básicamente el juicio. Ellos insisten que esta cancelación del juicio o desestimación de los cargos no tiene nada que ver con la falta de pruebas o con la falta de solidez de pruebas que ellos insisten en tener. Obviamente ya no nos vamos a enterar en qué consisten esas pruebas, sino que fue una decisión de tipo político. Ellos están convencidos que el general Cienfuegos sigue siendo el padrino, que es un hombre muy corrupto, pero que no se va a poder demostrar en un tribunal. Y bueno, y eso es el hecho, ¿no? Para muchos aquí la lectura es que definitivamente los militares en México son intocables.
cuando menos son intocables para el sistema penal estadounidense, porque hay que recordar que nunca antes se había detenido, acusado de narcotráfico a un general de 4 estrellas de México. Oye, Dolia, un año, sí se confirma que un año después de la investigación se enteró México hasta que lo detuvieron en Los Ángeles, a Salvador Cienfuegos, entonces Sí, también. 14 meses después. Ujú. Uf, 14 14 meses. meses después de que se le acusó de que un gran jurado giró el encauzamiento, pero ese encauzamiento lo mantuvieron en secreto, o sea, lo que le llaman aquí seal, sellado, o sea, cerrado. Nadie sabe, nadie conoce que existe ese encauzamiento. Eso se giró el 19 de agosto del 2019 y se dio a conocer, se reveló, se abrió el encauzamiento de ese gran jurado el 15 de octubre del 2020, cuando ya fue arrestado sorpresivamente el general Cienfuegos a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles. Uy, vaya, 14 meses. 14 meses, exactamente como me comentas. Oye, Dolia, me pregunta por acá el auditorio, Ceci, ¿le retiraron la visa a Cienfuegos? No sabemos nada de eso al respecto todavía. La visa. Sí. Es decir, No, él fue repatriado a México en un avión del gobierno de Estados Unidos, okay. Custodiado por agentes del servicio de alguaciles. Este servicio de alguaciles se encargan de custodiar a los presos. A ver, está entrando una... A ver, ¿qué pasó? ¿Es ella o nosotros? Allá, como alguna especie de grabación en donde estaba hablando Sí, contigo. Sí. no la escucho. Sí, cuando... A ver, adelante. Ok, entonces su situación migratoria es irrelevante en este momento, porque obviamente él entró a Estados Unidos con una visa. Venía, creo que con su esposa y familia. Entonces, al momento en que lo detienen, le quitan todas sus pertenencias y se las devuelven en el momento en que él ya está en territorio nacional, en México. Él arribó anoche en un avión de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, en el aeropuerto de Toluca. En ese momento, los alguaciles norteamericanos se lo entregan al personal, a los funcionarios de la Fiscalía General de la República que estaban esperándolo. Y en ese momento ya entra en vigor lo que se acordó durante la mañana en la audiencia, que era el acuerdo de remoción y el retiro de los cargos. En el momento que él ya pisa territorio nacional mexicano, él ya es un hombre libre, ya corresponde a las autoridades qué hacer con él. Le dijeron que estaban haciendo una investigación con base a las pruebas o material que le entregó el Departamento de Justicia con anticipación por petición de Ebrard al gobierno de México, yo no sé qué va a hacer la Fiscalía, si lo va realmente... supongo que sí lo está investigando porque eso fue lo que dijeron, pero no sé si eso va a conducir a un juicio del general, si ellos consideren que las pruebas son sólidas. Eso sigue siendo un interrogante. Oye, Dolia, y sí es creíble, dice la versión también de que México amagó con ordenar retiro de agentes del país, es decir, sí protestó entonces México y ves yo decía, ayer analizábamos, pues aquí sí hubo diplomacia y se puso duro el presidente por lo que veo López Obrador, es decir, no se peleó, pero sí amagó entonces en lo privado, en el sentido de que si no liberaban a Cienfuegos, es decir, porque fue una invasión a su autonomía, a la autonomía de México, iban a retirar a los agentes de la DEA. Si es creíble, dices esa versión, me dijiste. Esa versión es una versión que sacan los diarios de Estados Unidos el día de hoy. Lo que tenemos como versión oficial fue lo que dijeron los fiscales de Estados Unidos cuando pidieron a la jueza subestimar los cargos. Ellos dijeron que no valía la pena seguir enjuiciando al general porque se ponía en entredicho la buena colaboración en materia de seguridad con México. Ellos no dijeron que porque nos amenazaron que nos iban a expulsar a nuestros agentes de la DEA. Eso no lo dijo el Departamento de Justicia y eso no lo dijeron los fiscales ayer durante la audiencia. Eso lo dijeron fue altos funcionarios sin ser mencionados en declaraciones
en background, como decimos, para no atribución por nombre a varios diarios de Estados Unidos. Ah, ok. Que hoy lo reproduce también Reforma, ¿no? A nivel Pues yo nacional. no sé, no he visto que haya Sí, reproducido Reforma. sí, lo que me comentabas. ¿Cómo ves entonces la actuación por último de México? ¿Es correcta? Es decir, si hubo ¿fue un uso político, Dolia, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos? ¿O desde tu punto de vista esto que ocurrió para mí es inédito? ¿O ya había ocurrido antes en la historia de México? No, como acabo de decir, no habían detenido a un general de 4 estrellas aquí en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Eso nunca había ocurrido. Y como también dije, hay muchas interrogantes que el gobierno de Estados Unidos tiene que responder. El gobierno de López Obrador, pues actuó conforme a sus intereses, y sus intereses era que él era muy, era una violación a la soberanía de México. En primer lugar, no solamente arrestar al general, pero sobre todo sin avisarle previamente, porque entre Estados Unidos existe un principio que se llama no surprise en la política, en la diplomática, en la relación diplomática entre los dos países hay un pacto no escrito de no surprise, que el gobierno de Estados Unidos no puede arrestar o poner en una lista negra o a conducir una investigación secreta sobre un individuo de un alto funcionario del gobierno o exalto funcionario del gobierno de Estado de México sin informarle al gobierno de México. Y en este caso se violó ese principio, y la respuesta del gobierno de López Obrador pues no se hizo esperar, fue fuerte porque estaba de por medio la institución militar, que es una institución en la que, como ya acabo de decir también, el gobierno de López Obrador trabaja muy de cerca, y no iba a permitir, pues, según algunas versiones, los generales de las Fuerzas Armadas mexicanas estaban muy molestos con esto y le pidieron a López Obrador, esto no se vale. Una cosa es que arresten a un exfuncionario civil de un gobierno tan cuestionado como fue el de Felipe Calderón, a que arresten a un secretario de la Defensa, que si bien sirvió durante los 6 años de Peña Nieto, su prioridad y su compromiso número 1 es con la institución militar. Excelente, Dolia. Como siempre, te agradezco mucho y estamos en contacto. Vaya información acá con este affair. Veremos qué es lo que ocurre y, por supuesto, te consultamos. Gracias. Gracias y buenos días. Buenos días. Me voy con más información. Seguimos, y aprovechamos este momento para solidarizarnos contigo, Elia Antunes. ¿Cómo estás?